Ok, pues en esta última conferencia de nuestro segundo día, tenemos el gran honor de tener a la licenciada Alma Verónica Méndez Flores. Ella es abogada por la Universidad de Colima, es integrante de Quibernos Asociación Civil y colaboradora del Gobierno Federal. Es tallerista y panelista en foros, seminarios y coloquios con temas de derechos humanos, perspectiva de género y liderazgo juvenil. Actualmente es contralora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Muchas gracias y es suyo el micrófono y el video. Muchas gracias, de verdad que muchas gracias por la invitación. Agradezco la oportunidad de poder coincidir con todas y todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida. Como lo escucharon ahorita hace unos segundos, justamente, yo sé que ya están cansadas y cansados porque a lo mejor los temas pues también son largos, complejos, pero vamos a tratar de hacer esto mucho más dinámico posible, lo más dinámico posible. No sé, creo que nos acompañan de varios países, eso con lo que he estado escuchando, así que si hay algún término que yo comparta y no queda lo suficientemente claro, por favor háganmelo saber a través del chat, que estaré pendiente. Igual si existiera alguna duda, a lo largo de esta intervención lo estaré abordando. El día de hoy vamos a hablar justamente acerca de los derechos de las mujeres y pues también cómo estos impactan o cómo han impactado a través de la historia, pero también cómo impactan a las sociedades en la actualidad, ¿no? Yo algo que compartía con el equipo organizador era justamente esta necesidad de poder hablar acerca de los tipos de liderazgo dentro del feminismo que nos han impulsado a lo que hoy en día vemos en las calles a través del trabajo colectivo, de las colectivas, que nos permite identificar las nuevas causas, las nuevas luchas, que parecieran muy distantes de lo que hemos estado o lo que sabíamos a través de los procesos históricos, nuestros libros de texto, en la escuela, y que pues parece que algunos escenarios de los cuales hace 50 o 100 años se luchaba por algunos tipos de derechos, hoy eso ya no es ni siquiera necesario ni cuestionable. Pero cuando uno habla acerca, yo como persona puedo hablar acerca de esta realidad, no puedo tomarme la libertad de pensar que mi realidad es la realidad de otras personas y que podemos estar hablando desde el privilegio, ¿no? Y desde ese privilegio donde a lo mejor yo como una persona egresada a una universidad, trabajo en una administración pública, me pagan exactamente igual que a un varón que pudiera desarrollar la misma función que yo, sucederá exactamente lo mismo en el ámbito privado o sucederá exactamente lo mismo en comunidades o zonas rurales o sucederá exactamente lo mismo en muchos otros aspectos si yo fuera, por ejemplo, una persona de un colectivo en específico de la población LGBTIQ+, que hace rato, no me acuerdo quién lo decía, pero decía, ¿no? Y todas las demás letras. Bueno, justamente todo esto, estos movimientos a favor de los derechos humanos de las mujeres, híjole, pareciera que son excluyentes, donde solamente es o les importan estos temas a las mujeres, cuando al contrario, la lucha de los derechos de las mujeres nada más y nada menos representa la bicoca de más del 50% de la población mundial, ¿no? Y entonces esto nos permite reaprender, y ahorita que estaban hablando acerca de las masculinidades hegemónicas y de las nuevas masculinidades, pues claro que también nosotros tenemos una participación ahí en la deconstrucción de los estereotipos y roles de género, ¿no? El hecho, ahorita cómo cerraban de a quién le gusta cocinar y planchar o lavar y demás, bueno, esto forma parte de esta cultura, de estos elementos que al final de cuentas no existe un movimiento social por invención, existe un movimiento social y de defensa y de lucha por causas injustas, por causas legítimas, que esto nos incluye a todas y a todos y a todes, ¿no? Entonces, a mí me gustaría justamente, y por eso quería iniciar con esta reflexión, porque pareciera que esto, y generalmente en los cursos yo trabajo mucho con autoridades, elementos de fuerza, es decir, policías estatales, policías, bueno, el ejército, trabajo con personas de Guardia Nacional, que es también
una policía en México, y que parecía que esos temas nos los están dando a conocer, pero como que muy a fuerzas, ¿sabes? Es como de un carácter obligatorio y sin una intención de manera voluntaria de poder acercarse cada vez más a estos temas. Y por eso yo hoy celebro que tú y yo estemos aquí en estas sesiones y que podamos seguirlas compartiendo, porque en la medida en la que eso sea posible, más personas podremos estar formándonos en estos temas. Yo te voy a poner simplemente algunos ejemplos, aprovechando que estamos en los países aquí presentes. Creo que ya ahí se ve la pantalla. Esta es parte de un elemento que me gustaría que pudiéramos recordar. No sé si ustedes justamente recuerdan cuál fue la participación de las mujeres en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Bueno, yo entiendo que esta es una conferencia, pero si lo recuerdas, puedes ponerla en el chat para también allegar de más elementos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el escenario inicial, vamos a ponerlo así, donde mujeres, y sobre todo una mujer en específico, pero donde mujeres por primera vez empezaron a suscribir, a intervenir en la redacción de un documento jurídico de carácter mundial. No es que no haya sido antes, sino que ahora tenía un mayor impacto. Ustedes recordarán que en estos instrumentos jurídicos de carácter internacional en materia de derechos humanos en general, pareciera, ¿no? Y hoy lo decimos así como que si siempre hubiéramos existido las mujeres en la historia, pero no es así, y ahorita te vas a dar cuenta. Por ejemplo, en Francia, después de la Revolución Francesa, a través de la declaración de... me dicen que todavía no se ve la pantalla. A ver si ahí se ve. No lo sé. Bueno, a ver, déjenme ver. Ya sé por qué. A ver si así está. Está, ¿verdad? ¿Ahora sí? Me dicen que sí. Ahora sí. Muchas gracias. Gracias. Bien. En esta declaración, la declaración después de la Revolución Francesa, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, enunciativamente decía ahí del hombre y del ciudadano. O sea, olvídate de la existencia de mujeres, olvídate de la existencia de menores, olvídate de la existencia de la población adulta mayor, de las personas LGBT, o sea, y no me digas que esto es como de moda, ¿no? No, sino que en realidad había una invisibilización total de estos sectores que ahora los conocemos en situación de vulnerabilidad, o que son personas que condicionalmente han estado y pues también históricamente en una situación de vulnerabilidad. Pero resulta que justamente la Revolución Francesa empieza a considerar la lucha de los derechos sociales, ¿no? El derecho al voto, el derecho a decidir, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, todos los derechos que tú ya conoces seguramente en tus instrumentos jurídicos ya se encuentran, ¿no? Garantizados. Pero ahí no aparecíamos las mujeres. Y no es hasta después de todos estos elementos y las constituciones que vienen más adelante, no es hasta después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, que todos los países dicen, hay que ponernos de acuerdo. Y nos vamos a poner de acuerdo para que nunca más vuelva a existir una guerra como esta, nunca más vuelva a haber un enfrentamiento como este que acabamos de suscitar o de vivir. Y entonces vamos a generar un documento que nos permita estar en paz a todas y a todos. Bueno, yo digo a todas y todos por la costumbre, ¿no? Pero en aquel entonces era a todos. Bueno, hubo una mujer justamente, Eleanor Roosevelt, que ustedes recordarán como pionera de estos esfuerzos en los cuales coordina a todos los países y dice, a ver, ok, está muy bien lo que ustedes están pensando, pero fíjate que aquí nada más y nada menos les hace falta el incorporar así, bajita la mano, por lo menos el 50% de la población mundial. ¿Y quiénes son el 50%? Pues las mujeres. Dicen, pero ahí dice que es para todos. No. Pero es todos y somos todas.
dice ahí que son hombres. La declaración solamente hablaba acerca de los hombres. Hay que cambiar el lenguaje, decía ella, y hay que cambiar el lenguaje porque el lenguaje es importante. Y entonces, en lugar de hablar sobre los derechos del hombre, empezamos a hablar de derechos humanos. Y entonces empezar a hablar de el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Eso no estaba contemplado y se incorpora gracias a los esfuerzos, no solo de ella, sino también de otras mujeres que apostaron justamente a toda esta idea y que algunas de ellas pues son latinoamericanas y que ahorita les voy a decir nada más enunciativas quiénes fueron, porque infortunadamente, y así como sucede en muchos espacios, los rostros de los activistas o las activistas en materia de derechos humanos a veces se olvidan, ¿no? Y los rostros a veces se desconocen, y si yo te pongo una fotografía a lo mejor de un cantante o, famoso, tú dices, ese es Luis Miguel, o tú dices, ese es Alejandro Fernández, o ese es Sabina, o ese es, pero si yo te pongo la fotografía de una Rosana, dices, ay, a lo mejor la conozco, no sé. Si yo te pongo la fotografía de Natalia Jiménez, dices, ¿esa será Natalia Lafourcade o Natalia Jiménez? O bueno, les estoy dando nombres así muy generales, ¿no? Pero si yo te hablo acerca del activismo, pues es todavía más complicado, porque solamente quienes estamos inmersos en estos temas, a veces les reconocemos, ¿no? Y entonces por eso es que luego se olvidan los rostros de las personas que han estado participando en estas luchas de manera individual hacia la colectividad. ¿Por qué te pongo esta lámina de la dignidad humana? Porque antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, posterior a la Segunda Guerra Mundial, había que preguntarse justamente el por qué no había sido contemplada a las mujeres en este devenir histórico de la creación de instrumentos. Repito, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es el primer instrumento internacional que regula los derechos humanos, pero sí el primero que empieza a incorporar a las mujeres. Y entonces dices, a ver, desde la historia, la que te acuerdes, no sé cuál venga a tu memoria, pero desde cualquier etapa de la historia, ¿cómo es que nunca se ven incorporar a las mujeres? Pues no, pero tenía que ver con una idea acerca del elemento esencial de los derechos humanos, que es la dignidad humana. Si hay una violación a la dignidad humana, hay una violación a los derechos humanos. Entonces, decían, a ver, si el eje de los derechos humanos es la dignidad humana, pues entonces lo que estaba ahí incompleto, inconcluso, era el concepto de dignidad humana para empezar a contemplar a las mujeres. Te estoy dando este contexto histórico, pero vamos a llegar a un punto mucho más álgido y es necesario porque es lo que le da origen a lo que hoy ves en día en las calles a través de las manifestaciones y de la iconoclasia, de las luchas acerca de la interrupción del embarazo o a favor del aborto y demás, ¿no? Entonces, la dignidad humana, por ejemplo, en la época clásica, desde el medievo, resulta que era una idea donde había que seguir pautas morales y sociales, ¿no? Y entonces eras digno o digna, bueno, en este caso, sobre todo los varones eran dignos, si seguían conductas que la propia sociedad había creado, ¿no? Y entonces, en la época medieval, ser digno si cumplías con los valores incluso hasta religiosos, ¿no? Y si eras una persona que no seguía estos valores religiosos, pónganse ustedes en los dogmas de las iglesias, por ejemplo, la Iglesia Católica, si no seguías esos dogmas, pues entonces tu naturaleza era una naturaleza humana mala, ¿no? Eras pecador en la época medieval y por lo tanto, pues no tenías derecho a solicitar, a pedir, a obtener, a absolutamente nada, porque eras un pecador. Incluso, pues, ustedes saben todos los procesos de los cuales la iglesia con la Santa Inquisición, pues, mataba a las personas, ¿no? Y castigarles por ser pecadores, y entonces la dignidad, pues, ¿dónde quedaba, no? Pero luego llegaba el proceso del Renacimiento, donde el ser humano era, más bien al hombre, era visto como un milagro, que era justamente esta idea de la ilustración, donde esencialmente había una naturaleza humana buena. Y cuando llega todos estos elementos de la ilustración, dicen, no solamente el ser humano es bueno, sino también en cualquier momento se puede corromper.
Y como se puede corromper, tenemos que educarle. Y para llegar a la educación, las pautas son estas. Y adivina quién se les ocurrió. Pues a los que tenían derecho a la educación, que eran los varones, ¿no? Ahí, por ejemplo, en México, yo sé que viene en otros países, pero en México es muy sonada la historia de una mujer que justamente, Sor Juana Inés de la Cruz, ingresa a estos espacios religiosos para poder acceder a un poco de la educación. ¿Qué educación? Pues igual las que eran propias para ellas, ¿no? Entonces, no era toda, ¿no? Y entonces, ¿quién armaba todos estos procesos de educación? Pues justamente los que tenían acceso a ellos, que eran los varones. Entonces, a las mujeres se les tiene que enseñar esto, mientras que a los varones se les tiene que enseñar esto, ¿no? Y si no sigues ese tipo de reglas y de normas, pues entonces ya caíste en este elemento corruptible y por lo tanto ya no eres digno de algo, ¿no? Y en la modernidad tenemos un concepto mucho más amplio donde justamente se considera a la persona, independientemente si eres hombre o si eres mujer, y habla de una universalidad independientemente de las categorías sospechosas que conocemos en materia de derechos humanos, que son las de orientación, sexo, nacionalidad, edad, origen étnico, condición económica. Sin importar esos elementos, eres una persona y como persona puedes acceder a estas garantías que te deben de dar los estados. ¿Para qué? Para gozar de tus derechos, ¿verdad? Esta situación te lleva justamente a que y justamente a esto vamos, que debiera ser una idea abierta, plural e inclusiva. En algunos otros casos hablamos de lo incluyente, no solamente hablando de la población LGBT, sino incluso con temas de edad. Cuando existe una discriminación por edad se le llama adultocentrismo, donde hay solamente una idea en la cual las personas de determinada edad, pues justamente son quienes pueden acceder a mayores beneficios que otorga el Estado o la misma sociedad, pero quienes se encuentran por encima de esa edad no acceden a ellos y quienes se encuentran por debajo de esa edad tampoco. Todos estos elementos se los estoy diciendo porque en este concepto moderno de la dignidad humana resulta que entramos las mujeres. Y cuando las mujeres empezamos a participar en la sociedad, en las decisiones de la sociedad, infortunadamente lo empezamos haciendo porque éramos esposas de alguna persona importante o porque teníamos una situación económica importante, ¿no? En la sociedad. Y entonces ahí es cuando empezaron las críticas con Eleanor Roosevelt, que ustedes les decía, pues era esposa del expresidente Roosevelt de Estados Unidos, que decían, sí, pero ella es una mujer privilegiada, ¿no? Y por lo tanto, pues le empezaron a hacer caso los demás varones que integraban el Consejo de las Naciones Unidas. Y dicen, sí, pero una mujer privilegiada que dejó huella justamente a través de esos estipulados que marcaron el primer proceso de igualdad en materia de derechos humanos para las mujeres a través de un instrumento que sigue vigente y que rige en realidad prácticamente a todos los países. Cuando empezamos justamente a señalar estos elementos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a veces se olvida quiénes fueron estos rostros, porque ella no lo hizo sola y ella no fue sola justamente a platicar con los integrantes de las Naciones Unidas. Y hay muchos rostros, pero a mí siempre me gusta rescatar a quienes por ser justamente latinoamericanas, empezaron esta lucha a Berta María Julia Lutz, ese es su rostro. No sé si ustedes habían escuchado hablar de ella. También tenemos a Minerva Bernardino, que ella justamente propone el que exista una idea de igualdad respecto a los hombres y las mujeres dentro de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, a Amalia González Caballero de Castillo Ledón, que es una mexicana, que si bien no formó parte de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, muchos trabajos previos que ella hizo propiamente en México y en Nueva York,
les dieron estas ideas a las mujeres que sí fueron firmantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la oportunidad de decir, oye, no estamos solas. Y tan es así que hay que crear congresos para ver cuál es el sentir de todas las mujeres. Pero de las mujeres privilegiadas, no, de todas, de todas. Entonces, justamente hablando de esto, se empiezan a consolidar estos instrumentos internacionales. No les voy a hablar mucho de derecho, pero sí instrumentos como la CEDAW, instrumentos como la Convención Belén do Pará, instrumentos donde ya de manera muy evolucionada se habla acerca de enunciar todos los derechos de las mujeres, pero no es hasta la Convención de Viena donde ya muchos años después, donde se dice, ¿no? Los derechos de las mujeres son también derechos humanos. Y tú dices, a ver, espérate, pues que eso no había quedado claro atrás. Espérate, que eso, o sea, ¿a quién le quedaba duda? No, pues seguramente a muchos países les quedaba duda, porque se tuvo que escribir que los derechos de las mujeres eran también derechos humanos. Entonces, aún estuviéramos en una Declaración Universal de los Derechos Humanos, aún todas las luchas, aún las muertes las muertes, sí, de las mujeres que por ellas ahora conmemoramos, no celebramos, conmemoramos el 8 de marzo. O sea, nada había quedado claro hasta que se pone, hasta que se estipula, hasta que se escribe en un protocolo facultativo de la Convención de Viena. Y tú dices, a ver, pero ¿a quién le queda duda? Ahora te lo preguntarás y te vas a llevar la sorpresa que todavía mucha gente, a muchas personas les sigue quedando duda que los derechos humanos de las mujeres son importantes. Entonces, esto simplemente era un preámbulo porque lo que yo quiero mostrarte es justamente cómo tenemos que llegar a estos espacios y estos momentos de pleno acceso a la igualdad. Lo desconozco en algunos de sus países, pero por ejemplo en México tenemos un artículo muy importante que es un artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde señalan la obligatoriedad hacia todas las autoridades, son todas, desde el más desde el más alto nivel hasta el más bajo dentro de lo que se describe justamente como autoridades. ¿Para qué? Para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Entonces dicen, espérate, pero ¿los derechos humanos de quién? No. De todas las personas, incluyéndonos, pues, por supuesto, a las mujeres, ¿no? Y entonces había un tema súper importante porque resulta que con una reforma, que no es hasta la reforma del 10 de junio del año 2011, se empieza a considerar que existen no solamente las mujeres, sino otras poblaciones en situación de vulnerabilidad, históricamente vulneradas, que entonces no habían sido objeto de la garantía de los derechos humanos, ¿no? Y entonces ahí es donde empezamos con este tema. Creo que no sé, bueno, no la puedo ampliar, pero bueno, aquí va, aquí dice. Esto es lo que dice nuestra ley. ¿Por qué tenemos que pasarnos o a partir de esto? En México, les decía, en México todas las personas, oye, pero la población LGBT, no, todas las personas, ¿no? Oye, pero las mujeres, todas las personas, los adultos mayores, todas las personas, dijimos. Te voy a hacer énfasis en esto porque sigue pasando lo que antes a la población mundial le seguía pareciendo como imposible, ¿no? Que es el incluir a todos y a todas y a todos, ¿no? Las poblaciones, los pueblos originarios, ¿no? Dicen, oye, pero ellos ya tienen algunas cuestiones que se les garantizan, como y que están estipulados en la propia Constitución, ¿no? El respeto a sus usos y costumbres, a todas las poblaciones indígenas o a los pueblos originarios. Decían, sí, pero hay que nivelarlos. Y eso se llama, pues, buscar
que tengan las mismas condiciones, ¿no? Que a otras personas. Y aun cuando los pongas en a todas las poblaciones históricamente vulneradas, en una ley, eso no te garantiza que realmente tengan la misma oportunidad de acceso que el resto de las personas que sí están en una situación privilegiada. Y entonces se crea justamente, por eso te hablo de todas estas poblaciones históricamente vulneradas, porque tienen que ver con nosotras, pero se habla justamente acerca de la interseccionalidad. Y la interseccionalidad tiene que ver con una herramienta de medición, una herramienta de análisis de política pública en la cual aprendes a visualizar quiénes se encuentran, vamos a ponerlo así como un ejemplo, por encima de una media, ¿no? Por encima de un estándar, de una línea. Y entonces son generalmente personas blancas, son personas de 30 años a 45, son personas heterosexuales, son varones, ¿no? Entonces empiezas ahí justamente a medir. Pero quienes se encuentran por debajo de esta media, por debajo de este estándar, de este nivel, pues generalmente y en primera instancia somos las mujeres. Y en segunda son las personas de pueblos originarios, la población LGBTIQA+, son las niñas, niños y adolescentes, las juventudes, o sea, dice, y encima de todo, imagínate que una persona tenga varias de estas características que se encuentran por debajo. Es decir, que sea una mujer que viva en una población indígena y que tenga una discapacidad y además sea adulta mayor. ¡Chin! Imagínate el grado de vulnerabilidad en la que se encuentra, ¿no? Entonces la interseccionalidad te pide visualizar, te permite visualizar estos elementos. Bueno, esto obviamente es como un antecedente porque te das cuenta de cómo las autoridades sí están haciendo un esfuerzo a través de esta voluntad de escribirlo en los tratados internacionales y en las leyes nacionales. Desconozco si en sus países las existan, que estoy segura que sí, pero en México hay un esfuerzo gigante, de verdad que lo hay, para ponerlo en el papel. Pero para la aplicación, ahí es donde entramos en problemas. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a visualizar cómo es que estas violencias que hablaba justamente Johan Galtung, este triángulo de las violencias, siguen existiendo. La violencia directa como violencia visible y las violencias cultural o estructural como violencias invisibles. Y entonces te das cuenta que si bien en la pareja las mujeres seguimos sufriendo abusos, golpes, incluso que te ignoren, ¿no? También, que son las violencias directas, también sufrimos violencias culturales y violencias estructurales. Las estructurales tienen que ver con las autoridades, ¿no? Cómo es que las autoridades niegan las oportunidades a las mujeres para acceder a muchas cosas y que derivado de esto obligan a las mujeres a otro estado de vulnerabilidad. Por ejemplo, si le impides acceder a una mujer a la educación porque una escuela se encuentra muy lejana a una población indígena, pues entonces hay una violencia estructural, ¿no? Pero encima de esto, esta mujer entonces la estás obligando que a lo mejor acceda a una oportunidad, por ejemplo, con el crimen organizado, porque nunca tuvo un acceso a la educación. Entonces es una violencia estructural porque la estructura de gobierno, de todo un sistema, aparato gubernamental, a través de el cortar, de limitar las oportunidades hacia las mujeres, las obligan a pertenecer a otros niveles de vulnerabilidad, ¿no? Pero existe la violencia cultural. Yo siempre cuando les hablo acerca de esto, les pongo el caso de nuestro país, de México, que en México nos sentimos hasta muy orgullosos de decir, en México nos reímos hasta de la muerte, ¿no? Pues sí, te ríes hasta de la muerte con todos estos chistes, con todas estas mofas, con todas estas elementos culturales, pero también te ríes del de al lado, te ríes del compañero, te ríes de las niñas que están menstruando a corta edad, te ríes de las mujeres que tienen que tener lo que ahora, pues incluso hasta en la modernidad, los grupos
los grupos más actuales dicen, los sugar daddy, ¿no? No requeriría sugar daddy si me pagaran muy bien por lo que hago, que es trabajar, si hubiera tenido acceso a educación, si hubiera tenido oportunidades laborales que me permitieran desarrollarme. O sea, ¿no? Hay todo incluso hablando ya acerca de la prostitución y de la propia trata de personas, ¿no? Hay todo un sistema alrededor de estas violencias que está cargado de elementos culturales y que estos elementos culturales legitiman tanto la violencia directa como la violencia estructural. Entonces, claro que hay elementos que nos permiten a nosotros verificar que estas violencias que antes existían, como el no permitirnos votar, y no es hasta la década de los 50 en México que apenas se nos permite el derecho al voto a las mujeres, o sea, ese pareciera que ese ya no es nuestro problema. Pero después dices, ah, caray, pero hay otro tipo de violencias que también existen y que siguen existiendo. Y dices, ok, la participación política, ya puedo votar, pero resulta que no puedo votar por una mujer porque no les tienen permitido inscribirse. Ok, ahora les vamos a dar la oportunidad de que se inscriban las mujeres, ¿no? Va. ¿Pero en qué porcentaje? Híjole, pues en un 10%, en un 20%, y luego vamos luchando para que sea un 30%, y luego un 40%, y ahora un 50%. Pero fíjate que se inscribían las mujeres, ganaban las elecciones y el suplente era un varón, entonces las obligaban a renunciar para que subiera el suplente varón a acceder al poder. Entonces, ese tipo de prácticas, claro que eran prácticas violentas, violencia política de género, ¿no? Pero supongamos que en tu país y en el mío superamos esta parte que no ha sido, aun cuando lo visualicemos, que ya tengamos presidentas del país, por ejemplo, Argentina, que ha tenido presidentas mujeres, Chile, y otros demás países que han tenido presidentas mujeres, no ha sido el caso de México, pero en mi estado, por ejemplo, en Colima, en la década de los 70, justamente empiezan movimientos muy importantes donde la participación de las mujeres en política empieza a recobrar mucha importancia. En Colima, que es el estado en el que soy yo, tuvimos a la primera gobernadora del país, ¿no? A lo mejor en sus países se dividen por provincias y demás, pero aquí son estados y cada estado tiene municipios y demás. Entonces, tuvimos a la primera gobernadora, gobernaba un estado, y resulta que era una situación muy compleja porque incluso se burlaban de ella, ¿no? A nivel nacional, y ponían o hacían chistes acerca de cómo gobernaría ella o cómo estaba gobernando ella, ¿no? Pero lo que es importante decir es que gracias a ellas se empiezan a crear instituciones en el Estado en favor de la defensa de las mujeres, el Instituto Colimense de las Mujeres, en fiscalías en donde empiezan a investigar los delitos, se le empieza a dar oportunidad a que se incorporen mujeres porque eran trabajos que específicamente estaban muy masculinizados, lo que es de todo elemento de policía y de fuerza, ¿no? Todo este tema de la investigación. Y así muchos espacios empezaron a abrir para las mujeres. Pero te pongo este ejemplo porque pensamos que eso ya no existe. Y tan existe que, por ejemplo, en México, pues no hemos tenido una presidenta mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue habiendo la concepción, la idea, desde un país que no ha superado la masculinidad hegemónica y el patriarcado, en el que las mujeres pues tienen que estar en su casa haciéndose cargo de las y los enfermos, del resto de su familia, a cargo de la educación, y si falla la educación es culpa de mamá, no es culpa de papá. Entonces, donde es más visible incluso una pareja gay que una pareja lesbiana, por ejemplo, porque incluso las lesbianas están invisibilizadas, donde es más, o sea, me explico, incluso en un país donde se han visto avances en las luchas, hay mucho por hacer, ¿no? Y que seguramente esto se ha de replicar en sus países, ¿no? Entonces,
aprender a visualizar esto se le conoce como perspectiva de género, ¿no? Aprender a visualizar que justamente existen muchos factores alrededor de un contexto social en el cual las mujeres nunca hemos estado locas, ni somos histéricas. Las mujeres siempre habíamos tenido inquietud por las ciencias y al tener inquietud por las ciencias fuimos quemadas vivas en la hoguera, donde las mujeres no estábamos, decía, locas, sino que simplemente buscábamos más oportunidades, donde ahora las mujeres que salen a las calles y que pintan bardas y que pintan los monumentos, pues son justamente elementos de protesta social. En México justamente había una, cada 8 de marzo, pero también en septiembre, en el Día Internacional pro aborto, justamente, hay una movilización y en la capital del país hay una movilización muy importante de mujeres en las cuales hubo señalamientos y decían, es que esas no son las formas. Híjole, empezaron a cuestionar, ¿no? De por qué las mujeres salían y quebraban cristales y hacían una manifestación, no como se acostumbraría o no como se pensaría pudiera ser una manifestación de mujeres. Yo no sé si pensaban que reclamar el que mi hermana, mi mamá o mi hija estuviera desaparecida, hubiera sido asesinada o hubiera sido víctima del crimen organizado. Yo no tenía que ir a manifestarme caminando, sonriendo y con música de alabanza, no lo sé, ¿no? Pero claro que había una situación en la cual las autoridades empezaron a buscar la forma de quitarle o restarle la legitimidad a estos movimientos sociales. Y entonces es ahí la importancia de saber el contexto histórico, porque gracias a este contexto histórico tú te das cuenta que ninguno de estos movimientos sociales, ninguno de estos cambios que se dieron, absolutamente ninguno, fue de forma pacífica. Ninguno. Ustedes a lo mejor van a decir, pero Vero, tú acabas de decir lo del tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí, pero de que se pelearon, ¿no? Y de que buscaron la forma de incorporar sus ideas para hacerse escuchar y demás, sí. Pero ¿y qué pasa? Una era, a lo mejor, tenía, ¿no? Una relevancia importante porque era esposa de un expresidente de Estados Unidos, una nación, una potencia, pero después, ahora, pues, ¿quién encabeza las marchas? Las encabezamos tú, las encabezamos yo, mujeres que convencionalmente se levantan todos los días a trabajar y que buscan la manera de que sus derechos se hagan valer, ¿no? Dice Adriana Carlos en el chat, se evidencia la incomodidad de las manifestaciones y cuando han sido manifestaciones pacíficas se burlan. Mira, en México acabábamos de pasar un momento donde nos quedamos sin combustible, sin gasolina en prácticamente todo el país. Y hubo manifestaciones, la mayoría de las manifestaciones eran, pues obviamente los varones que salían a las calles y demás, ¿no? Y entonces eran manifestaciones exactamente iguales, donde había incluso peor, había rapiña, había robos a establecimientos con el pretexto de la manifestación, había pinta de establecimientos, había daño a la propiedad, a vehículos que estaban estacionados ahí, había muchos cristalazos, todas estas cosas. Y cuando suceden las manifestaciones femeninas, ahí sí, esas no son las formas, ¿no? Entonces, claro que había una disparidad, claro que había una inequidad en cuanto a la percepción que existía de estas manifestaciones, ¿no? Y basta con señalar justamente que en estas manifestaciones hay un elemento esencial que hay que preguntarse, ¿no? ¿Esto es vandalismo o es iconoclasia? Y nosotras, quienes hemos estado participando en muchas de esta generación de conciencia de género,
pues preferimos llamarle así, iconoclasia, porque la iconoclasia nos describe, ¿no? Es terminar con aquello y derrumbar y tirar y terminar con todo aquello que ya no nos representa, ¿no? Y a lo mejor ya no nos representa una autoridad que busca reprimirte, una autoridad que ni siquiera hace el más mínimo esfuerzo de buscar a mi mamá o a mi hija desaparecida, a mi mamá, mi hija o mi hermana que ha sido violentada por su pareja y que ni siquiera le hacen los estudios correspondientes o no les toman la denuncia o las tachan de locas y no les creen, ¿no? Entonces, son movimientos que por la propia naturaleza de los derechos humanos, y por eso es que se titulaba así la charla, de la propia naturaleza de los derechos humanos, pues van a ir de manera progresiva hacia adelante. Anteriormente hablábamos de los derechos político-electorales, que era el derecho al voto, ser votada. Bueno, en la mayoría de los países está superado esto. Pero vienen los derechos económicos, donde a ti y a mí nos tienen que pagar exactamente igual a un varón que realiza una actividad, perdón, los derechos laborales, que realiza una actividad exactamente igual a la mía. Luego vienen los derechos culturales, los derechos económicos, los derechos que van relacionados justamente con la defensa de nuestras tierras, ¿no? Del medio ambiente y muchos otros elementos más que se van incorporando, pero que de manera progresiva, porque esa es una de las características de los derechos humanos, van a ir transformándose siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Y por eso es que hoy apenas en México, yo sé que en Argentina o en Chile van mucho más avanzadas, en la propia España, apenas en México el Tribunal Supremo, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en nuestro país, acaba de decir que cualquier norma, y estoy hablando acerca de a finales del año pasado, o sea, estamos en abril ya, a finales del año pasado, el Tribunal Máximo de nuestro país dijo, es inconstitucional cualquier norma que encarcele a una mujer por abortar, así en términos generales, Y entonces tú dices, ¿qué? ¿Apenas? Sí, apenas. ¿Por qué? Porque en un país como este, pues se puede perdonar justamente todo, menos el que una madre sea desnaturalizada, ¿no? Y que entonces no tengas incluso derechos sobre tu propio cuerpo y entonces no puedas decidir si tener o no tener algún hijo o hija, ¿no? Cuando en cambio los varones sí lo pueden hacer abandonando a la familia y demás, ¿no? Entonces, todos estos elementos de roles, estereotipos de género que ya los estuvieron hablando en la charla anterior con el tema de masculinidades y que justamente atiende a esto, a la importancia de poder participar de manera igualitaria. Tenemos que pasar de la equidad, tenemos que trasladarnos de la equidad, ¿qué es esto? A la igualdad. La equidad a la igualdad real, ¿no? Y a la igualdad material, no a la igualdad que aparece en esta imagen, Estamos hablando mucho desde hace tiempo acerca de la igualdad, ¿no? Esta igualdad que decía la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. Fíjate qué viene ahí, pues la igualdad. Pero resulta que lo que yo necesito a lo mejor no me es suficiente para estar en las mismas condiciones que otra persona. Yo necesito un empujoncito y el empujoncito me lo daban todas estas herramientas de equidad. Pero para que existan este empujoncito, estos cajoncitos que vienen ahí de color amarillo, si mi vista no me falla, esta visualización de la equidad, pues resulta que la pone los estados, estas condiciones para que tú puedas acceder a todas las oportunidades igual que otra persona. Pero ¿qué me va a decir el Estado? ¿Qué me va a decir el país? ¿Qué me va a decir los gobiernos? No tengo recurso, no tengo forma de ayudarte, no tengo, y hay una negación por parte del Estado para poder garantizar esta verdadera equidad.
Pero de esto tenemos que pasar a algo que a mí me parece fundamental, que es la igualdad real, la igualdad material, que es donde ya tenemos todas estas condiciones garantizadas eh, y donde justamente ya no existen procesos de discriminación solo por razón de sexo o por razón de género o por razón de orientación sexual o por origen étnico, y que esto nos permita eh, llegar justamente a una igualdad real y material, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar de todo esto, nos preguntamos, ¿y cómo podemos llegar a esto? La propia ley en México habla acerca de las medidas de nivelación, las propias medidas de inclusión y las acciones afirmativas. Las medidas de nivelación son estas acciones orientadas a eliminar los obstáculos físicos, ¿no? Como el reconocer a las mujeres los derechos sexuales y reproductivos, el que simplemente estén consagrados en un ordenamiento jurídico, eso nos permite que exista un reconocimiento, ¿no? Pero luego encuentras las medidas, por ejemplo, de inclusión, que son el reconocimiento, como un ejemplo, ¿no? El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a hablar y conservar su lengua, que no se les obliga a tener que aprender a hablar español, ¿no? Y dicen, ok, o las personas que hablan lengua de señas mexicanas, pues todos debiéramos también aprender a hablar lengua de señas mexicanas. O sea, ¿por qué? Porque de lo contrario estaríamos segregando una población, ¿no? Y no respetando las diferencias que existen en las poblaciones. Y entendemos en las acciones afirmativas como otra medida que es justamente con características muy específicas. Primero, las acciones afirmativas son temporales, es decir, que una vez haya cumplido el fin por el cual nacieron o surgieron, deberán desaparecer, ¿sí? Que es cuando hayamos alcanzado la igualdad real o material. También deben ser legítimas y deben ser justas y proporcionales a la situación que se requiere remediar, ¿no? Incluso en México tenemos dos representantas en la Cámara de Diputados, dos mujeres trans, y hace unos días un diputado compañero de ellas se dirige a una de ellas como varón y le dice, ¿no? No puedo permitir que este hombre me esté hablando de tal y tal forma. Entonces, eso es aparte de ser una falta de respeto, es una violación a sus derechos como persona, ¿no? Es parte de esta violencia que existe y que entonces no hay un reconocimiento, según este varón que se expresó así de una mujer trans, sobre la existencia de las identidades trans. O incluso ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México habla de las infancias trans. Y esto es un boom para el tema de derechos humanos en México porque es desaprender y aprender que efectivamente hay infantes, hay niñas, hay niños y adolescentes trans y que entonces se les tiene que garantizar su derecho, no esperar a que cumplan 18 años, no, es desde las infancias trans. Entonces, todos estos elementos de derechos humanos son importantes. ¿Por qué? Porque te permiten a ti visualizar justamente, y a mí y a todas las personas que nos interesan estos temas, que existe un mundo más allá de nuestra realidad. Que a veces es voy a decirlo así, privilegiada, ¿no? Y que entonces hay mucho más por qué trabajar y luchar. A mí cuando me hicieron la invitación, yo les decía, oye, yo quiero hablar acerca de estos derechos de las mujeres, pero también hablar acerca de las agendas pendientes, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres, pues les decía, en México, por ejemplo, representamos el 51% de la población, pero ¿qué tal si somos una mujer que vive en una zona marginada, que aparte habla una lengua indígena, una lengua, perdón, originaria, que entonces tiene alguna discapacidad, que es adulta mayor, que ha vivido violencia con la pareja o incluso hasta violencia sexual? O sea, ¿cuál es el destino de estas personas, no?
y que en muchos momentos no tienen el acceso para poder levantar la voz o de incluso participar en este tipo de foros para poder conocer realmente cuáles son sus derechos, pero también cómo los pueden hacer valer y cómo salir de esa situación de la vulnerabilidad en la que se encuentran. Y para eso es que existen muchas colectivas que se encargan de esto, ¿no? De poder alzar la voz por quienes no pueden o por quienes ya no están. En México existe al día 11 feminicidios en promedio. 11 feminicidios, un término acuñado no para hacer especial al homicidio hacia mujeres, no, es para visibilizar la violencia que existe hacia las mujeres y que a las mujeres se nos mata por razón simplemente de ser mujeres. 11 mujeres al día matan en México. Y pues infortunadamente la situación no va en mejoría, aun cuando nos estemos capacitando, aun cuando las personas estén sensibilizando, porque hay una resistencia de todo un sistema, que es el sistema patriarcal, que nos impide a nosotras las mujeres acceder a las mismas condiciones que muchos varones, quienes generalmente los varones adultos jóvenes heterosexuales, desde esta medición de la interseccionalidad, y que hay una resistencia, ¿no? Entonces, tenemos que ponernos, como dicen en mi país, las pilas, tenemos que motivarnos y seguir en la lucha, porque las luchas son por ti, por mí, por todas las que están, las que ya no están, ¿verdad? Hubo una situación muy complicada, la sigue habiendo sobre todo por el crimen organizado a través de todos estos esquemas de trata de personas que existen en México, pero hay un esquema muy particular que se vivió hace algunos años y que ha sido normalizado ya en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Esto se extendió a lo largo del país y hoy, por ejemplo, un estado que se llama Tlaxcala es la cuna, infortunadamente, de la trata de personas. En otros estados como Sinaloa, las violencias también tienen que ver con violencias vinculadas al crimen organizado. En estados del sur, las violencias son también violencias que se viven domésticas o familiares. En el norte también del país hay violencias que tienen que ver con violencias económicas, ¿no? O sea, en todos lados seguimos viviendo sufriendo estas violencias, padeciendo estas violencias. Y les decía, hay muchas colectivas que han levantado la voz y la mano para poder buscar estas herramientas que les permitan poner un alto a las violencias. En México existe, gracias a la historia muy personal, y con esto me gustaría cerrar con dos historias. La historia de Ingrid Escamilla. Ingrid tenía una pareja mayor que ella y que el varón, después de una pelea, un pleito, y de querer ella separarse de él decide matarla y aplicar dentro de todo el esquema de tortura, pues quitarle toda la piel a su cuerpo y dejarla en bolsas para, pues simplemente como término de venganza por toda la situación que él estaba sintiendo y padeciendo, ¿no? Según su dicho. Pero al final de cuentas las imágenes eran impactantes, ¿no? Cómo es que estaba desollada Ingrid. Y que entonces se crea una disposición en el Código Penal en nuestro país para que no se difundan imágenes de ese tipo, pero sobre todo para que no exista también más, o que existan mayores castigos para este tipo de delitos, ¿no? Como el del feminicidio. Pero luego encuentras otra historia como la de Olimpia Coral, que ella era una mujer que tenía a su novio y que entonces ella tiene un encuentro sexual con él
se videograban desde la intimidad de la pareja y él cuando termina con ella lo difunde con sus amistades y después con todo el municipio y después el video se hace nacional y después internacional, un video íntimo, sexual. Y ella dice, ¿esto es violencia para mí? Sí. Después de quererme suicidar 3 veces, ¿esto es violencia para mí? Sí. Ya es violencia digital y esto no está en la ley. Y gracias a ella hoy tenemos la ley Olimpia, ¿no? Donde todas las mujeres podemos acceder a esto, a esta estipulación en los códigos penales y en las leyes de las mujeres una vida libre de violencia, para que nunca más podamos ser víctimas de este tipo de violencia ahora de manera digital, ¿no? Entonces, los derechos de las mujeres son derechos que devienen de una deuda histórica, porque habíamos sido invisibilizadas. Los derechos de las mujeres todos los días tienen que ir de manera progresiva hacia adelante. Lo que hoy vemos que parece imposible, el día de mañana lo vamos a conseguir, pero no podemos solas y no podemos hacerlo pensando que es arte de magia o que simplemente pidiendo las cosas por favor se van a dar, porque la historia nos ha mostrado que no ha sido así y que por lo tanto tenemos que estar en pie de lucha para conseguir nuestras propias conquistas, las de nuestros derechos, que el día de hoy han sido distintas las negaciones, pero las violencias terminan siendo las mismas. Una violencia individual se vuelve una violencia colectiva. ¿Por qué? Porque justamente como dice una canción, Vivir sin Miedo, si tocan a una, nos tocan a todas. Entonces, esta conciencia que hoy las mujeres estamos teniendo incluye a los varones, sí se incluye a los varones, porque en la medida en la que nosotras estamos derribando los estereotipos y roles de género, a los varones también les impactan y les impactarán de manera muy positiva. Entonces, a mí me gustaría nada más cerrar justamente con esta parte. Los derechos humanos son derechos de características progresivas y por lo tanto siempre irán hacia adelante. Ojalá que en sus países, en sus trincheras, en el espacio de trabajo en el que se encuentren con sus familias, esta idea crezca, porque actualmente no somos una generación de cristal, somos una generación que está despertando de la conciencia letargada de violencia normalizada en la que vivíamos, porque ya no queremos más violencia y sobre todo ya no queremos más violencia hacia las mujeres, porque al final de cuentas las mujeres, guste o no, somos parte del 50% de la población en este país, en este mundo, y las mujeres también merecemos ser visibilizadas. Muchas gracias. Ok, sí, bueno, esta intensidad con la que usted está hablando hasta dan las ganas de salir y ir a pelear por los derechos de todos, ¿verdad? Gracias, fue una conferencia bastante objetiva, ¿no? Bastante impulsiva también. Entonces yo le agradezco bastante. No sé si hay algunos comentarios. Faltó decir caso cerrado y ya está. ¿Algún otro comentario que quieran compartir? La verdad es que todo lo que estuvo comentando la licenciada da para estar pensando un montón, ¿no? Para estar analizando aquí, desestructurando nuestras mentes, ¿no? Pero para dar un impulso todavía más justo, ¿no? Todo más completo de lo que está pasando en nuestra sociedad actual, ¿no? Porque muchas veces hablamos y hablamos y criticamos y realizamos comentarios, pero no estamos viendo todo lo que hay detrás, ¿no? Todas las injusticias, todos los patrones disfuncionales que hay en nuestra sociedad. Entonces, precisamente este tipo de conferencias objetivas, ¿no? Claras, certeras de lo que necesita el país y, bueno, el mundo en su totalidad, ¿no? Es lo que nos va a dar todavía una mayor solidez y un mayor equilibrio a nivel social, ¿no? Muchas gracias, licenciada. Y todos aquí están aplaudiendo todo lo que nos está comentando. Muchas gracias también. Y nada más quisiera yo compartirle
un pequeño reconocimiento a su gran conferencia que nos acaba de dar, ¿no? Y desde el Instituto de Investigación en Psicología de Oaxaca, a partir de su proyecto Fortaleciendo Mentes, Protegiendo Vidas, le hacemos entrega de esta constancia, de este reconocimiento a su gran conferencia. Y muchas gracias y esperamos que continúe colaborando con nosotros, ampliando nuestras mentes, fortaleciéndonosla, ¿ah? Para poder tener un panorama mucho más amplio de todo lo que nos rodea e incrementar los mecanismos de participación, que es lo que realmente ha buscado este proyecto desde que nació, ¿no? Tener mayores formas de poder atender, de responder ante necesidades que realmente tenemos. Y obviamente su conferencia ha dado justamente en el blanco. Entonces, muchas gracias, licenciada. Espero que pueda continuar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Un abrazo. Va. Pues entonces, aquí voy a parar la grabación, ¿sí?